Bueno, seguimos en la mañana de volver y como prometimos, estamos con Sergio Ángel en una nueva columna, retomamos columnas 2026 de Ciencia Sociedad y hoy tenemos un tema, ¿de qué vamos a hablar? Ecología y población, impacto humano y medio ambiente. Buen día, Sergio. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, de nuevo acá de regreso. Sí, hoy voy a leer bastante porque no me lo estudié todo esto. Son muchos datos y mucha información. Entonces me traje directamente las publicaciones. Vamos a hablar de publicaciones científicas, es decir, Ujú. yo voy a hablar de datos duros, tratando de, digamos, de entender el problema. No soy un especialista en el tema, así que no sé si estoy trayendo las publicaciones claves. Capaz que hay otras publicaciones más importantes o más relevantes en este tema, y como siempre sabemos, un tema cuando hablamos de ecología, de impacto humano, siempre todo eso puede llevar a, digamos, a mucha discusión, ¿no? Pero bueno, para empezar voy a hablar de una publicación que salió en el 2018, hace mucho tiempo atrás, ¿sí? Que se estimó la biomasa, para empezar a entender el problema, ¿no? Que se estimó la biomasa, digamos, de todo el planeta, la dividió por grandes, digamos, ¿Qué áreas, sería la ¿no? biomasa para aquel que no sabe? Claro, la biomasa sería, en realidad lo que mide es el carbono. El carbono es exactamente, digamos, es la molécula, el átomo que tienen todas nuestras moléculas, las proteínas, los hidratos de carbono, los lípidos, todo lo que nos conforma a nosotros, y por eso es biomasa, porque está asociada a la biología, a los seres vivos, ¿sí? Y nosotros le debemos la vida al átomo carbono, porque es la que no solo forma nuestras proteínas, sino que todo eso permite el funcionamiento de una célula y de un organismo. Entonces el carbono es el átomo esencial, y lo que miden es la cantidad de carbono que hay en el planeta, ¿no? Eso Ujú. lo estiman de esa manera la biomasa. Y cuando estiman la biomasa, hay unos números que son importantes. Por ejemplo, hay el 80% de la biomasa la conforman las plantas, lo cual es razonable porque son las que generan energía y dióxido de carbono. Es el alimento, es la base de, digamos, de la pirámide alimenticia, ¿no? Y además son las que generan oxígeno. Supongamos que no sé si podemos llevar, no busqué el valor exacto de cuánto porcentaje de planta debería haber en el planeta, pero por poner un ejemplo que quizás sea erróneo, pero no podemos poner 50%, no puede haber 50% de plantas nada más en el planeta y el resto ser todos animales, porque hay una fuente de alimento y un oxígeno necesario para que podamos vivir. Si habría muchas menos plantas, habría menos oxígeno y menos alimento primario. Entonces, todo se iría reduciendo, ¿verdad? O sea, que el 80% de plantas es bastante razonable, no sé cuánto se puede mover ese número, pero es importante. Después, bueno, hay bacterias, hongos, O sea que el etcétera. planeta debería tener el 80% de verde, Es lo que hay, el 80% de verde es lo que es hay, lo que ¿sí? hay. Después, pero cuando hablamos de plantas, no solo estamos hablando de las plantas, digamos, de los Sí. bosques, estamos hablando de trigo, maíz, ciruela, que son domésticos, Ujú. y ni siquiera son, digamos, no, el manzano de hoy no es el manzano que lleva hace millones de años atrás, el trigo no es igual al salvaje, la zanahoria no es igual a la salvaje, son todas cosas domesticadas, diferentes, genéticamente diferentes a las domesticadas, o sea que son plantas, digamos, de domesticadas, plantas asociadas al humano, ¿sí? Pero vamos al dato. Bueno, de todo eso, ¿cuánto representa la población humana en todo eso? Que somos 8.300 millones de personas, más o menos, ¿sí? Representa el 0.01% de la biomasa. Uno dice, muy poco, nada, ¿sí? Nada. ¿Verdad? Cuando ponemos, incluimos a todos los animales domésticos, que son 20 especies más o menos, vaca, caballo, oveja, etcétera, podemos llegar al 0,1% de toda la población, que sigue siendo nada, ¿sí? Con esos términos parece que fuera nada, ¿verdad? Sin embargo, vamos a poner este número. Cuando pensemos en todos los animales mamíferos, solamente mamíferos salvajes, elefantes, jirafa, aquellos delfines, leopardos, tigres, leones, son como 6.500 especies diferentes de mamíferos, ahí en el planeta, uno qué piensa. A ver, ustedes qué dirían, qué porcentaje habría. Si el 0,1% está todo asociado al humano, entre vacas y seres humanos, ¿cuánto habría de salvaje? 6.500 especies versus 20. ¿Qué número esperarían? ¿Mayor, menor o igual? ¿Mayor? Mayor, bueno, no, No, mucho menor, 100 veces no puedo menos. creer. 100 veces menos. 6.500 especies están repartidas en 6 veces menos. Los animales domésticos y el ser humano representan casi más del 80% de todo el número de individuos que hay en el planeta versus el salvaje.
Y es así, por ejemplo, nosotros somos 8.300 millones de personas, pero cuando uno ve la población de leopardo, ve que hay 100.000, 150.000, de jirafas 100.000, 150.000, casi las podemos contar con la mano. Son pocas. O sea, son pocas, o sea, y eso está repartido. Eso significa que hay poca biodiversidad. El ser humano realmente ha invadido el planeta con sus, digamos, con sus costumbres, con su vida, exactamente. Con la civilización. Con la civilización. Una vez he escuchado a alguien, de hecho este dato partió a partir de una persona que decía, somos tan pocos en el planeta y si vos te fijás vas andando con el auto y ves un montón de campos vacíos, de humanos, ¿no? Que podemos estar, en realidad no podemos estar porque esos campos producen nuestro alimento y son plantas domésticas, son asociadas al humano, o hay vacas que son asociadas al humano, no hay biodiversidad, no estamos discutiendo si el humano podríamos ocupar más espacio. Es hay que si ocupamos todo vacío. Eso ya no nos queda para la... Bueno, eso es una de las grandes preguntas que hay. Para producir ¿sí? alimentos. Esa es una de las grandes preguntas que hay, ¿sí? La cuestión es que con ese dato duro, ¿sí? Apareció después en el año 2020 un trabajo que dijo, bueno, hemos analizado la masa, digamos, de la biomasa que hay en el planeta. Vamos a ver cuánta basura, o no basura, digamos, edificios, carreteras, hormigón, ladrillos, metales, plásticos, todo eso lo trataron de medir para ver, digamos, cuánto avanza toda esa masa producida por el humano, ¿sí? Y a partir del 2020 hay más masa producida por el humano que biomasa en el planeta, ¿sí? Eso no significa que está todo mal, significa que simplemente hemos superado, digamos, que lo que nosotros fabricamos es mucho mayor que toda la biomasa, o sea, para ponerlo en idea, ¿es bueno o es malo? Bueno, no sé si es bueno o es malo, digamos, tenemos un impacto ambiental importante, porque construimos una ciudad donde habría que haber verde, ¿sí? Hacemos puertos y donde habría que haber aguas y ahora pueden estar contaminadas, tenemos minerías que pueden estar contaminándose, ¿no? Todo eso es un impacto que hay que ver. Son todos números así, digamos, groseros para demostrar cómo el ser humano ha impactado realmente en el planeta, ¿sí? Y entonces ahí vino, digamos, un trabajo que, o sea, eso nos dice de que el humano utiliza el planeta para modificarlo. El humano ha modificado completamente el planeta, eso está claro, ¿sí? No ya sea por sus animales domésticos, sus plantas domésticas, sino también por su impacto en la generación de edificios, construcciones, carreteras, todo eso ha modificado completamente el planeta, ¿sí? Y hay un dato más reciente, ya de este año, que hicieron un estudio de cuál sería la sustentabilidad de la población humana. Acá ya entramos en un problema, ¿no? Porque siempre estamos con esa discusión, si somos muchos, no somos muchos, si está bien que seamos muchos, y después aparecen los conspiranoicos que dicen de que están tratando de reducir la población humana, etcétera, etcétera, que quizás lo estén haciendo, no sé. Pero digamos que lo que hicieron fue tratar de analizar, digamos, cuál es la sustentabilidad del humano. Primero estudiaron cómo es la dinámica poblacional. Todos sabemos de que todos los animales, si hubiera un equilibrio ecológico, todos empezarían, cuando son poquitos en la especie, cuando aparece una especie, son poquitos y empiezan a crecer, ¿sí? Hasta que llega el momento en que hay una especie de equilibrio, que es el alimento que haya y las condiciones ecológicas, lo vemos en la laguna, o sea, cuando de pronto todas las condiciones se dan, tenemos muchos pejerreyes. Cuando las condiciones no se dan, baja la población de pejerreyes, oscila, pero digamos que en el tiempo uno puede establecer una especie de equilibrio, ¿sí? Equilibrio que va a depender de las condiciones, pero hay un equilibrio. El único que no ha llegado a ese equilibrio es el ser humano, que si bien millones de años atrás podía estar en un equilibrio, a partir de la agricultura empezó a crecer y después cuando descubrió el petróleo se fue al diablo, empezó a crecer muy para arriba, porque lo que hace el ser humano es vivir realmente de lo que uno podría decir de fotosíntesis vieja. El petróleo no es ni más ni menos que fotosíntesis vieja, es toda generación de energía de una época, ¿sí? Ya sea de plantas que fotosintetizaron, después digamos animales que comieron esas plantas, toda esa energía que se fue capturada se transformó hoy en petróleo y nosotros somos subsidiados, esa sería la palabra correcta, estamos siendo subsidiados por el petróleo de hace millones y millones de años atrás. Y toda esa energía es la que permitió a la población humana crecer, digamos, de una manera importante en los últimos años, ¿no? En los últimos poquitos años, en relación a toda su vida, ¿sí?
y esa población todavía no ha... Bueno, ellos lo que dicen es que no se ha detenido, pero ya muestra, digamos, una especie de saturación. Ya empieza la curva a aplanarse, no sigue para arriba, ¿no? Planifican que para dentro de no sé cuántos años vamos a ser 11.000 millones de personas. Acá ese dato no lo tengo justo acá. ¿Cuántos somos ahora? 8.300 millones de personas, ¿sí? Vamos a ser 11.000 millones de personas. Pero ellos dicen que si no tuviéramos todos esos datos, ese subsidio que nos da el petróleo, ¿sí? La sustentabilidad de la población humana sería de 2.500 millones de personas. No podremos ser más de 2.500 millones de personas porque si no todo colapsaría, ¿sí? O sea, lo que está queriendo decir es que el futuro, como el petróleo se está acabando, nuestra proyección es que, digamos, no va a ser sustentable el nivel de vida que tenemos, porque en realidad lo que ha hecho crecer al ser humano es el sistema consumista. O sea, tenemos petróleo, nos permite poner fábricas, nos permite tener minería. Tenemos un ejemplo global que por distintas razones está teniendo problemas con el petróleo, básicamente por un bloqueo, que es Cuba, por ejemplo. Claro. Y cómo ha colapsado la isla en estos días simplemente por no tener petróleo. Y bueno, es un botón de muestra de lo que podría pasar si en el mundo entero sí. faltaría el petróleo, ¿no? Ahora o la energía para producir claro, por eso hay tanta, digamos, y demás. Tantas guerras. Tantas guerras, por supuesto, y además tantas investigaciones en tratar de reemplazar el petróleo como fuente de energía, pero eso igual no es gratis, porque no es que uno hace un panel solar y el panel solar está hecho de plantas y todo es maravilloso. El panel solar está hecho de materiales que hay que sacarlos de algún lado, tenerlos, fabricarlos. Es muy costoso. Un equipo, digamos, solar, eólico, ¿sí? Es un montón de materiales que gasta, ¿sí? La mayor parte de ellos son reciclables, pero las paletas esas son de carbono y no se pueden reciclar de ninguna manera. Las baterías de litio de los autos eléctricos son retóxicas. Yo prefiero que me rocíen con, voy a decir la barbaridad simplemente para ser un poco sensacionalista, prefiero que me rocíen con glifosato a tener una batería abierta de un auto eléctrico en mi jardín, por ejemplo. Ajá. Porque son peligrosas. Si se las trata bien, no hay, pero el problema es que uno dice, bueno, acá vamos a... ¿Y la energía solar, las pantallas esas, Sí. son reciclables? Bueno, eso es lo que no sé. Hasta ahora creo que se acumulan como basura, pero también, digamos... O sea, lo que quiero decir es que nada es gratuito. No es que podemos sacar el petróleo, tener energías renovables y todo eso es fabuloso. La energía renovable, las energías renovables o las otras fuentes de energías alternativas van a ser mejores que el uso del petróleo por todo lo que produce el petróleo, el carbono, digamos, la huella de carbono, etcétera, etcétera, el calentamiento global, etcétera. Eso lo va a reducir, pero no es que eso va a resolver el problema completamente. De todas maneras, es cierto... Vos venís de España, ¿viste la cantidad de energía solar que se utiliza? Y también la eólica. Sí, pero en España igual siguen utilizando más petróleo que nosotros. La mayor parte de la energía hoy sigue siendo el petróleo o el carbón, así que eso está claro. ¿El carbón? La electricidad que producen para los autos, la mayor parte viene del carbón, ¿sí? Entonces el auto tiene energía eléctrica, pero esa energía eléctrica no se produjo de la nada. De la nada. Pero hay pueblos enteros que están funcionando las viviendas con energía solar. Sí, yo no soy un especialista en el tema. Me gustaría saber en el futuro, ir al futuro y volver y decirle, mire, los paneles solares se están acumulando y es peor que antes, o claro, no, o quizás es mejor que antes. Esa es la pregunta, claro. Las paletas de los cosos esos eólicos también cuando se terminan están tiradas ahí, no saben qué hacer. Es decir, lo que quiero decir con esto es que nada es gratuito. Nada es gratuito, pero de todas maneras eso es mejor y seguramente todo lo que nosotros podemos hacer hoy en día es, porque voy a terminar con algo positivo, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que hacer hoy en la vida es tratar de mejorar nuestras condiciones de vida, pero lo que sobre todo, digamos, acelera toda esta insustentabilidad es el consumismo. Sí, porque nuestras economías se basan en el consumismo. Es decir, si no hay crecimiento, ¿qué pasa en un país? Es como un director técnico de un equipo de fútbol, pierde 2 partidos, lo echa. Si no hay crecimiento por 2 años, ya ese presidente no sirve más. Sí.
¿Qué es el crecimiento? El crecimiento es cada vez vender más. O sea, acá ya no estoy hablando de ciencia, no estoy hablando de ningún paper, estoy hablando Bueno, pero la de Argentina mis está ideas, ¿sí? creciendo en las exportaciones y se está quedando sin reservas. Es decir, exportan minería, de ahí viene y el Sí, sí, yo petróleo. igual estoy hablando a nivel Pero general. De fíjate, todos los países. crecimiento que no sirve para nada. Está bien, yo lo que quiero decir es que todos los países tienen una economía basada en el crecimiento perpetuo, que no puede ser porque ya estamos diciendo que los recursos son finitos. Aún tengamos baterías de litio, el litio es finito, en algún momento va a pasar lo mismo que con el petróleo, aunque se pueda reciclar un poco, pero lo que quiero decir es que todo el tiempo, digamos, los recursos son finitos, con una propuesta de que si no crecemos, ese presidente ya no va más y todo el tiempo parece que tenemos que crecer, porque tenemos un sistema apoyado en el consumo. Si vos no aumentás tu consumo, tu fábrica, digamos, se cierra, o qué sé yo, no sé lo que pasa, o sea, tenés menos plata eh, para tu personal, todo empieza, digamos, a resquebrajarse, ¿sí? O sea, nosotros necesitamos todo el tiempo permanente un aumento del consumo para que los países puedan vivir. Por eso estamos todo el tiempo, vamos a aumentar el 3%, vamos a aumentar el 4% este año, y China es bárbara porque creció el 10%, y todos tenemos que emular eso. ¿Podemos todos los países crecer todos los años el 5%? ¿Podemos ser todos ricos? ¿Podemos ser, ni siquiera todos ricos, podemos ser todos así, con este nivel de consumo? O sea, tener un nivel de clase media alta, aunque no seamos ricos o súper ricos. Y bueno, esas son las preguntas que yo no las sé, pero que intuyo que eso debería ser un conflicto, ¿sí? O cómo se da ese crecimiento cuidando la Claro. casa común, como... Bueno, los Como países se decía. nórdicos no tienen tanto crecimiento y tienen un nivel de vida excelente. Sí, la costa. Bueno, no sé, me refería al crecimiento, Sí, sí, que sí, no sí, tienen sí. tanto crecimiento. Que no crecen nada. No sé, bueno, lo que quiero decir es que también el sistema capitalista es crecimiento permanente, ¿verdad? Claro, me refería a esos países nórdicos sí. que tienen una economía limitada y han logrado un buen nivel de vida. Lo importante acá entonces es como la humanidad resuelve el dilema entre seguir creciendo o cómo genera un crecimiento sustentable que cuide nuestro Exacto, ambiente. el que crecimiento cuide sustentable nuestra lo casa. tenemos que hacer sí o sí. Acá en Chascomús, cuando Eso no se discute mucho, no se estaría discutiendo mucho. Exactamente, porque acá viene o sea, lo que yo quiero plantear es, ahora siempre estamos nuevamente, no, esto puede ser una conversación no científica, estaría bueno que estuviera alguien acá. Yo cuando llegué a Chascomús dije, Chascomús es un lugar ideal para tener una planta de reciclaje, pero te digo, cuando llegué, de hecho, hemos hecho algunas veces con Ana, hemos tratado de hacer alguna iniciativa de esas, Mirá la planta, mucho lo que antes quedó. de eso. El sueño Y- de la planta reciclar. Exactamente. ¿A dónde Fíjate, quedó? Y fíjate, y la planta de reciclaje no se puede hacer por varias razones. Quizás alguno es el rol de la municipalidad, que no fue muy abierto, poco abierto, pero también hubo mucha mezquindad en la población de Chascomús. Pero las marchas que se hacían. Que ninguno dejaba poner, no la quiero acá, no la quiero allá, no la quiero allá, no la quiere. ¿Y dónde la querés? Y donde, no sé. Y no sé, no hay un lugar en la provincia de Buenos Aires que no haya población en los 5 kilómetros alrededor. Conflicto va a haber en todas partes. O sea, sí, pero la planta de reciclaje es necesaria como una de las medidas, digamos, para hacer una economía circular. O sea, no Esos va a son ser los, fácil. los acuerdos que hay que encontrar como comunidad, que a veces se ponen a discutir cuestiones, o sea, ¿queremos tener una planta de reciclado, sí o no? Primer Claro. punto. Todos Votemos, quieren tenerla, sí, estamos pero todos de nadie acuerdo. quiere acá. Bueno, bárbaro, para tener una planta de reciclado la tenemos que poner en el lugar. Sí. Elijamos 10 lugares, votemos como comunidad, hagamos Sí. un plebiscito, no sé, pero bueno, como que esos pasos Para darle... nunca se terminan de avanzar y en este caso no se terminan de avanzar y bueno, fue cada paso que se daba era una pelea permanente y bueno, para cuando llegamos a resolver algo se acabaron Sí. los recursos. Y bueno, no quisieron la planta de reciclado, pero sí aceptan el basural a cielo abierto muy cercano a la ciudad. Sí, en realidad no lo aceptan. Lo que pasa es que como no se resolvió un problema, no se puede resolver el otro. Pero igual hay mucha basura por todos lados. Pero más allá de todo eso, lo que quiero decir es que yo lo que quiero acá es decir, bueno, nuestras pautas de, digamos, de tener una vida sustentable están bárbaras, que se tienen que cumplir a rajatabla todas las condiciones y el ser humano por alguna razón no
tiene esa cosa de que Resiste. me encantaría, pero yo quiero comprarme un celular cada 6 meses. Claro. Yo quiero comprarme, digamos, el última computadora, yo quiero comprarme el último auto. Porque el Tesla, ustedes vieron lo que es vieron una marca, ¿no? Pero vieron lo que es un Tesla. El Tesla no es un auto hecho de palo de madera con una batería, entonces está todo sustentable. El Tesla es un superauto con, digamos, con muchas cosas de plástico y de chapa que le han puesto, o sea, es un auto que utiliza muchos materiales. Pero bueno, yendo a lo positivo, como para ir terminando, volvemos a la ciencia, ¿sí? Hay una, digamos, no me sale, digamos, una agrupación, que dentro de esa agrupación internacional está también Sandra Díaz. Sandra Díaz es una investigadora de CONICET, de la Universidad de Córdoba, pero es una de las más importantes referentes en ecología, medio ambiente y biodiversidad del planeta, ¿sí? Ha formado las grandes organizaciones internacionales, y esa agrupación está tratando de proponer, ¿sí? Lo publicaron en la revista Nature, un índice de relaciones con la naturaleza, ¿sí? Porque hasta ahora lo que ella propone, o lo que propone esa agrupación, ella pertenece a un grupo que se llama IPBES, que siempre hace una especie de análisis de cómo está el mundo, digamos, la naturaleza en el planeta. Ella, en esas intervenciones, proponen ellos que siempre estamos hablando de cómo el humano hace daño al ambiente y no... y entonces tratando de que no haga más daño al ambiente, que digamos que no hagan esto, que no hagan lo otro, porque eso daña el ambiente, y la verdad es que es incompatible con el humano que necesita. Nosotros todos tenemos celulares acá, así que nosotros queremos tener celulares, pero por otro lado no queremos que se explote, digamos, que haya mineras que produzcan los materiales para producir esos celulares. Entonces tenemos una incongruencia, una incoherencia entre nosotros bastante importante que debemos lucidar. No sé si eso es exactamente lo que está pensando Sandra Díaz, esas son palabras mías, pero lo que quiero decir es que esta agrupación lo que trata de poner es un índice que, más que medir, digamos, qué daño producimos a la naturaleza, sino un índice que trata de medir lo que hacemos los humanos y cómo y no cómo le va a la naturaleza a nuestra presencia. O sea, ¿qué hacemos los humanos para... lo voy a leer porque, digamos... No, vas a tener que hacer una nota con Sandra Díaz próximamente. Si la podemos, Sandra Díaz es muy difícil, muy de difícil hacer una nota, pero no porque yo no creo que porque, no sé, no la conozco, no creo que porque ella sea soberbia ni nada, no, pero muy cuesta requerida. muchísimo hacer una nota. Nosotros conseguimos hacer en eso que hacíamos Ciencia en el Bar, Sí. hicimos una nota virtual, ella estaba Ajá. en Córdoba y la hizo, digamos, filmada. Hicimos una presentación de Sandra Díaz en su momento que fue interesante. No hubo muchas personas en ese, porque ya, digamos, pero la verdad es que sí, lo hicimos, pero fue muy difícil conseguir a Sandra Díaz, y mucha gente nos decía, che, ¿cómo hicieron ustedes? Nosotros lo llamamos y no nos da bolilla. Digamos, en este sentido, la propuesta apunta a cambiar el enfoque de evitar el daño medioambiental al de fomentar relaciones positivas y ambiciosas con la naturaleza a través de una propuesta considerada positiva y transformadora. Llamamos a nuestro enfoque aspiracional porque enfatiza las capacidades humanas de hacer mejor las cosas. O sea, lo que es un índice que va a tratar de medir cómo, digamos, los países y las personas se relacionan con esa naturaleza, qué biodiversidad tienen, cómo, digamos... Porque, por ejemplo, una de las cosas que dice Sandra Díaz es que ellos no quieren que haya reservas naturales donde no haya nadie, seres humanos, donde esté todo cercado y toda la naturaleza esté ahí solita sin hacer nada. Porque si los humanos formamos parte de la naturaleza. Entonces, los pueblos originarios están muy acostumbrados a trabajar en relación con la naturaleza. Entonces, tenemos que dejar que se trabaje, que la gente en esos, digamos, en esos lugares, haya gente que, digamos, tenga su vida, su trabajo, sus cosas, en armonía con, digamos, la naturaleza en esas reservas naturales, o sea, que no sea algo inerte para el ser humano. Entonces, ellos lo que, digamos, la propuesta es tratar de tener un índice que mide cómo el ser humano se relaciona con esa naturaleza, cómo hay más biodiversidad, cómo se generan planes, cómo se aprueban, que yo, por ejemplo, esto de que podría ser, no sé si es exactamente esto, pero como nosotros tenemos la ley de bosques, por ejemplo, ¿sí? Uh-huh. Que no se permiten que
o esa reglamentación que hay, que no puede haber, digamos, que en Europa creo que no aceptan animales que hayan provenido de campos que antes eran bosques, ¿sí?, etcétera. O sea, ¿cómo se relaciona con Los ese foráneos. Tendríamos un problema en Argentina porque estamos sacando leyes que protegen, las estamos Claro, sacando como la ley de exactamente. glaciares. Bueno, en este caso creo que nuestro índice iría Va muy para mal, atrás. porque la ley de glaciares, por ejemplo, es una ley Defender que... lo autóctono, dice ella, defender los bosques autóctonos, los territorios, por ejemplo, nadie como los aborígenes cuidan la naturaleza y se relacionan. Bueno, lo que quiere es que nosotros todos cuidemos la naturaleza. Acá hay un índice que vea cómo nosotros cuidamos la naturaleza, cómo nosotros tenemos nuestra ley de glaciares, como si querés, no sé si es eso, porque tendré que estar centralizadas acá para apoyar eso, pero yo entiendo que, por ejemplo, la ley de glaciares podría ser una ley que demostraría a favor de la naturaleza, que nos daría un índice claro, más alto. La ley de bosques nos daría un índice más alto porque está protegiendo la naturaleza, pero no la biodiversidad, que es un componente esencial de la vida en el planeta, ¿sí? Todos tenemos algo para aportar, por supuesto los estados son los que regulan, los que rigen nuestras vidas en muchas acciones, y es muy importante lo que hacen los distintos estados para cuidar el medio ambiente, el ambiente, la biodiversidad, pero también nosotros, cada uno de nosotros, también tenemos cosas para aportar en lo cotidiano, desde cuidar el agua, desde cómo manejamos los residuos, desde cómo cuidamos la energía de nuestras casas. Bueno, cada uno de nosotros en algún momento vamos a tener que tomar conciencia, porque si no el clima, el ambiente, nuestra casa común, como decía el Papa Francisco, se la va a cobrar. Exactamente. Bueno, Sergio, muchas gracias, bienvenido a la Bueno. mañana de Volver nuevamente, y te esperamos, no sé, ¿en cuánto va a ser la periodicidad de la columna? ¿Cada 14 días era? Cada 15 días. Cada 15 bueno, días. cada 15 Dentro días de te 15 esperamos, días, Sergio, el muy lunes. interesante todo lo que nos traes. Te esperamos. Bueno, pausa musical, la tanda, y retomamos, y ya estaba Anita por ahí, Ana Francesa se suma a la mesa, y seguimos con lo que resta del programa. 95.3 es tu radio.